Amén, hermanos. Mi nombre es Martín Cariaga. He editado 8 libros y he hecho 3 DVDs. El motivo de este video es para informar cómo debe ser una reunión cristiana de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento. Porque en realidad casi los cristianos no se reúnen como dice la Biblia, y de eso se va a tratar este video. Vamos a irnos al origen de cómo se desvió la iglesia cristiana y todos los elementos extraños que se introdujeron en ella y que impiden que los cristianos se reúnan de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento. Por causa de ello, escribí este libro titulado El cautiverio babilónico de la iglesia, que habla solamente sobre cómo debe ser una reunión escritural hace algunos años. Si nosotros le damos una Biblia a un católico y le decimos que nos demuestre su creencia, la misa y todo lo que creen en base a la Biblia, no puede. ¿Por qué? Porque no se encuentra aquí. De la misma manera, si le entregamos una Biblia a un cristiano protestante y le pedimos que nos demuestre su servicio de reunión protestante, su molde de reunión de acuerdo a la Biblia, no lo va a encontrar aquí. Entonces, de este video se trata de saber de dónde viene la forma de reunión protestante. Para ello tenemos que irnos hasta el emperador Constantino. Todos sabemos, los cristianos, o debemos saber, que Constantino supuestamente se hizo cristiano, entonces hizo oficial supuestamente la religión cristiana en el imperio. Y el que no se quisiese bautizar, pues le esperaba la muerte por orden imperial. Entonces, lo que hizo Constantino, todos lo sabemos, unió el paganismo con el cristianismo y de ahí salió la Iglesia Católica. La madre de Constantino, Helena, y él se dedicaron a hacer muchos templos de acuerdo a la arquitectura romana de los estadios. Y al fondo del templo, por dentro, puso un trono para el obispo romano. A partir de entonces, se sustituyó el don de profecía, la profecía y los dones, por la oratoria y el sermón. Entonces, los cristianos antes de eso se reunían en sus casas y operaban en los dones. Pero gracias a esta mezcla que hizo Constantino del paganismo con el cristianismo, se perdió todo eso y se introdujo la pompa, el formalismo y el rito. Hasta ahí estamos ya donde se originó la Iglesia Católica. Bueno, ahora vayamos con Lutero, con Martín Lutero y la Reforma Protestante. El protestantismo actualmente no es sinónimo del verdadero cristianismo. El protestantismo es una mezcla de elementos católicos romanos con verdades escriturales. Por eso se le llama la Reforma, porque Lutero nunca fue su intención volver al patrón apostólico. Quería reformar nada más, ¿ok? Entonces mezcló elementos católicos romanos con verdades escriturales, pero guardó muchos elementos católicos romanos que existen en el protestantismo hasta el día de hoy. Tomemos en cuenta que Lutero nació en un hogar católico, se formó y se ordenó como monje agustino, entonces guardó muchos elementos católicos que existen en el protestantismo, como el púlpito, católico romano, es una palabra latina, ni siquiera es griega, el altar, la división de clérigos y laicos, el rito de la ordenación, todo eso es católico romano, que lo preservó Lutero. Hay que señalar que en el tiempo de Lutero salieron a la luz algunos grupos cristianos que habían vivido bajo el anonimato por temor al poder del papado, entre ellos los anabautistas.
Los anabautistas, aunque usted no lo crea, Lutero mandó matarlos porque todo aquel que no estuviese de acuerdo con su reforma la iba a poner en peligro, según él. ¿Y qué creían los anabautistas? Los anabautistas eran mejores cristianos que Lutero. No creían en la guerra, no enlistaban a sus hijos en el ejército, no creían en el rito de la ordenación, se reunían en las casas, tenían el principio de la no violencia. Entonces, por estas causas y otras que son puntos cristianos, Lutero mandó matarlos. Él y su colaborador Felipe Melanchthon formularon un edicto que debían morir ahogados. Ahora también otra cosa que hizo Lutero cuando vino la revolución de los campesinos en Alemania, porque los señores feudales los tenían muy oprimidos, Lutero se puso de parte de los príncipes alemanes e incluso editó folletos donde decía que había que matar a los campesinos como perros rabiosos, a espada. Entonces es increíble que el supuesto gran reformador Lutero haya ordenado matar cristianos que eran mejores cristianos que él, aunque yo dudo que Lutero haya sido cristiano. Pues ahí está claro en la epístola del apóstol Juan que el que no ama a su hermano es homicida, dice, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces Lutero ni siquiera era cristiano. Sí lo usó el Señor, no se puede negar, pero hizo cosas muy negativas contra otros cristianos. Otra creencia de los anabautistas es que no estaban de acuerdo en que los cristianos ocupasen puestos públicos. También, principalmente, estaban contra el bautismo de infantes, porque Lutero seguía bautizando infantes. Y estaba en contra de que solamente el obispo funcionase en la reunión. Ellos creían que todo creyente tenía el derecho a ponerse de pie y hablar durante la reunión. Lutero dijo que esto era una herejía salida del mismo infierno, que pudiese participar cualquier hermano en la reunión, hablar. Y dijo que era una doctrina salida del mismo infierno y que los que proponían tal cosa debían ser muertos. El hecho que Lutero haya mandado matar a otros cristianos es algo terrible. Muchos cristianos no lo saben, pero por ejemplo, si hablamos de Juan Calvino en Ginebra, Suiza, aproximadamente 100 años después que murió Lutero, se considera otro gran reformador, Juan Calvino. Y a Juan Calvino se le atribuye lo que se le denominó como la mancha más grande en la historia del protestantismo. Les voy a decir lo que sucedió. Miguel Servetus, un médico español a quien se le atribuye cómo funcionaba la circulación de la sangre en el cuerpo humano cristiano, se le ocurrió ir a Ginebra. Un domingo se paseaba por la ciudad y se metió a un servicio protestante. Lo reconocieron porque lo consideraban como hereje, porque no creía en la Trinidad, nada más por eso. Entonces lo apresaron ahí mismo, lo conminaron a que se arrepintiese, no quiso, lo juzgaron y Calvino ordenó que lo quemaran vivo afuera de la ciudad de Ginebra. Imagínese usted quemar vivo a otro hermano por no creer en la Trinidad, siendo que la Trinidad no es bíblica, es doctrina católica romana. Trinitas, de ahí viene la palabra Trinidad, es una palabra latina, pero ese no es el tema ahorita. Nomás estoy hablando de los que se consideran grandes reformadores y los errores que han introducido a la iglesia. Volviendo al tiempo de Constantino, tenemos que analizar que al hacer él la mezcla de elementos paganos con el cristianismo,
Esta fue una treta de Satanás porque los emperadores romanos anteriores a Constantino perseguían a los cristianos, pero entre más los perseguían, más se reproducían, aunque los convertían en mártires. Entonces Satanás se dio cuenta que esto no estaba resultando, la persecución. Entonces, ¿qué hizo con Constantino? Infiltró a la iglesia. Como ya mencionamos, infiltró elementos paganos con verdades escriturales. En el tiempo de Constantino, como ya mencionamos, él hizo muchos templos de acuerdo a la arquitectura del teatro romano, como vemos en estas imágenes. Aquí tenemos la imagen de cómo era el teatro romano. Obsérvese a la mano derecha la palabra pulpitum en latín. De ahí viene el origen del púlpito. Es el área donde salían los actores a escena. Y la orquesta enfrente del pulpitum es donde operaban los coros. Estas tres fotografías pertenecen a iglesias pseudocristianas, modernas, protestantes. Podemos ver sin duda el parecido inequívoco con el teatro romano. Los asistentes, los espectadores están en sus butacas, enfrente está el púlpito y también funcionan los coros. Aquí tenemos una típica reunión protestante con sus coros, con sus sotanas y la orquesta, por así decirlo, la música. Entonces tenemos que los coros eran parte del teatro romano. Era un grupo de personas con máscaras, como se ve en esta imagen, donde hacían exclamaciones, cantaban y apoyaban a los actores en escena, que se desempeñaban desde el púlpito. Constantino murió en el año 334. 10 años después nació Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, un clérigo importante que en su homilía a 1 Corintios, en el volumen 12, estableció que le daba vergüenza las reuniones de la iglesia, que no era distinto a ir a una función de teatro. Entonces tenemos que el protestantismo viene a ser parte de Babilonia. Incluso en esta Biblia por Scofield, la Biblia de Scofield, tiene una nota de pie de página en el capítulo 11 de Génesis, donde habla sobre Babilonia. Dice que esto representa al papado y al protestantismo con sus innumerables sectas. Y es que cada denominación protestante fue fundada por hombres basados en sus propias creencias religiosas. En los años 60 hubo un predicador en Estados Unidos, William Marion Branham, que profetizó que al final de los tiempos las denominaciones iban a volver a la madre, al seno de la madre de donde salieron, la Iglesia Católica. Y él decía que la Iglesia Católica era la madre de todas las abominaciones de la tierra, y como madre tenía hijas igual de prostitutas que ella. Esto se oye fuerte, pero es cierto. William Marion Branham profetizó esto antes que empezase el movimiento ecuménico, cuando se declaró el Concilio Vaticano II en el Vaticano, que con la idea de unir a todas las religiones, 1963. Y aunque nadie puede negar que la gente se salva en las denominaciones, esto es porque la palabra de Dios obra. Aquí dice en Isaías 55:11, dice el Señor: porque la palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino antes bien
será prosperada y cumplirá aquello para lo que le envíe, pues Dios es un Dios de propósito. Entonces lo que obra es la palabra de Dios, pero el sistema es equivocado, el sistema protestante. Volviendo al tema del ecumenismo, es un hecho, por ejemplo, todos saben que cantantes famosos en el protestantismo como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, todos han ido a cantarle al Papa, ¿no? Le han ido a besar las patas, por así decirlo, al hijo del diablo, al Papa, ¿no? Entonces, en el protestantismo hay mucha corrupción, ¿no? Independientemente de que explotan a los creyentes con el diezmo, algo que no es bíblico. Escribí un libro al respecto que se llama La verdad sobre el diezmo. Y la realidad es que las pobres ovejas en el protestantismo no pueden crecer espiritualmente porque el sistema no es de Dios. Más adelante vamos a ver cómo es una reunión escritural. Entonces las ovejas en el protestantismo son ovejas enanas porque no pueden crecer en ese sistema. Ese sistema no está diseñado para que crezcan. Son aparte ovejas explotadas con el diezmo y aparte son ovejas castradas porque no pueden reunirse de acuerdo a las escrituras. Y en aquel tiempo, cuando estemos frente al Señor, ciertamente nadie va a ser recompensado por haberle sido fiel a una denominación, a un movimiento o a un grupo. Nuestra recompensa va a venir por haber sido fieles a la verdad expresada en la Biblia. Pasemos ahora al tema en sí de este video, que son las instrucciones dadas por el apóstol Pablo para cómo debe ser una reunión de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento. Por decirlo así, en la mente de Dios, Él le reveló a Pablo cómo reunirse en la iglesia, porque es el método más conducente para que el creyente crezca. Empecemos en 1 Corintios 14, del 26 al 40, donde se dan las instrucciones respecto a la reunión escritural. Si usted le pregunta a un supuesto pastor o a su pastor en qué lugar de la escritura se nos dice cómo debe ser una reunión de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento, no va a saber. Y vamos a suponer que si lo supiese, entonces usted le puede preguntar, pues entonces, ¿por qué no nos reunimos así? Y no va a saber qué responderle, ¿no? Va a quedar expuesto. Y la verdad es que los pastores son usurpadores porque ellos son como el hombre orquesta y no dejan que los demás hermanos operen. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, interpretación, hágase todo para edificación. Pero fíjense que no dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís. El pastor tiene sermón. El pastor no aparece por ningún lado aquí, ¿verdad? Ni el sermón. Entonces, cuando vino la reforma, Lutero sustituyó al sacerdote por el pastor. Y la única parte en la Biblia donde aparece la palabra pastor es en Efesios 4:11. El mismo Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para la perfección de los santos. Entonces, el supuesto pastor no existe, porque la palabra pastor en griego es poimei. Y todas las veces que aparece pastor en nuestra versión es egeomai, que significa líder. Pero Lutero se las ingenió para sustituir al sacerdote católico con lo que él nombró pastor. Bueno, entonces dice que pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros, cada uno, no dice que el pastor tenga sermón, cada uno de vosotros tiene salmo, un cántico nuevo, tiene doctrina, didaché, enseñanza, cualquiera puede enseñar. Tiene lengua. Aquí vemos, dice, tiene lengua, tiene interpretación. ¿Qué quiere decir? Que para
participar en una reunión de acuerdo al patrón del Nuevo Testamento, es necesario tener el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo va a hablar alguien en lengua si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo va a interpretar una lengua si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo? En el libro 19 de Hechos vemos que Pablo se encuentra con unos discípulos de Apolo. Y lo primero que les pregunta a rajatabla: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ese era el patrón, era lo que se hacía. En cuanto creían, se les ministraba el bautismo en el Espíritu Santo. Le dijeron los discípulos de Apolo, ni siquiera, de Juan, perdón, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le contestaron: el bautismo de Juan. Una vez esto, Pablo los bautizó en agua en el nombre de Jesús, luego les impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, oraron en lenguas y profetizaron. Esto es cuando la unción está fuerte, no solamente se habla en lenguas, sino que se profetiza. Entonces ese era el patrón, y hoy en día la mayoría de los creyentes no hablan en lenguas. En el versículo 27 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces vemos el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no debe haber desorden. Si no hay interpretación, debe callar. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Hoy no hay profetas, hay el don de profecía, pero profetas ya no hay. Si hubiese profetas, no estaríamos en la condición de miseria espiritual en que nos encontramos. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que la preeminencia se le daba a la manifestación del Espíritu. Alguien podía estar hablando, pero si el Espíritu le revela algo a alguien que estuviese sentado, cae el primero. Entonces la preeminencia la tiene la manifestación del Espíritu. Dice el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cómo van a aprender si no participan? Los grupos tienen que ser pequeños para que se le dé lugar a cada creyente, que se ejerciten los dones. Siempre son grupos pequeños en casas. En una congregación grande no se puede hacer una reunión de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, una típica reunión en casa que es conducente para que todos tengan tiempo de participar en la reunión. No pueden ser grupos grandes para poder reunirse de acuerdo a 1 Corintios 14:26. Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, interpretación, hágase todo para edificación. Aunque aquí en la fotografía las mujeres deben usar velo, pero eso lo vamos a ver después. Tocando el punto del orden de la mujer en la iglesia, aunque Pablo dice que no le es permitido a la mujer hablar, en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios nos dice que la mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Entonces quiere decir que puede orar y profetizar, pero no puede estar hablando durante la reunión. Y la mujer debe usar velo. Y dice Pablo, la mujer debe cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Es una situación espiritual, no tiene que ver con nada cultural, como dicen algunos, por causa de los ángeles. Entonces, se debe cubrir la cabeza, y aquí vamos a presentar unas imágenes de los dos diccionarios bíblicos más conocidos de habla hispana, basados en el texto griego literal, y los dos nos dicen que es un velo físico de tela. En el versículo 36
nos dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo les está diciendo que en ustedes se originó el Evangelio, o solo a ustedes llegó, no tienen la patente, no se pueden reunir como les dé la gana. Si alguno se cree profeta o espiritual, dice el versículo 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es muy crucial porque esto no lo inventó Pablo, son mandamientos que le reveló el Señor, porque esta es la manera más conducente para que los cristianos crezcan. Entonces son mandamientos. Quiere decir que cada vez que usted se reúna fuera de este patrón, está violando mandamientos. Compare usted su tipo de reunión o servicio o culto, como le quiera llamar, con estas instrucciones que nos dio el apóstol Pablo y se dará cuenta qué tan lejos está de este patrón escritural. Luego dice el versículo 38, mas el que ignora, ignore. Otra traducción sería, el que no reconozca esto, él tampoco será reconocido. Quiere decir que si Pablo estuviese vivo hoy en día, reprobaría a todos los pastores protestantes, no los reconocería porque no siguen sus instrucciones. ¿Ya? En el versículo 38 el apóstol dice, mas el que ignora, ignore, pero más bien otra traducción sería, pero el que ignora esto, él también será ignorado. Quiere decir que si el apóstol Pablo viviese hoy en día, se asombraría de que casi nadie cumple con estas instrucciones que son mandamientos del Señor. Usted compare su culto o reunión o como le quiera llamar en el protestantismo con este patrón escritural y compárelo y se dará cuenta qué tan alejado está de este patrón. Haga una comparación. El versículo 39 dice así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ya ven que el Señor Jesús dijo que cuando hicieren todo lo que os ha sido mandado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. O sea, no hay ningún mérito en que un siervo, aunque literalmente en el griego es esclavo, no es siervo, no hay ningún mérito en que el siervo haga lo que se le mandó, pues se espera de él eso. Pero los pastores protestantes no llegan ni siquiera a siervos inútiles, porque no se reúnen, como dice Pablo. Entonces no califican ni como siervos inútiles, mucho menos como pastores. Incluso hoy en día hay unos que se dicen apóstoles, profetas, son puros farsantes. Porque dice la Escritura, si no hablasen conforme a la ley y al testimonio es que no les ha amanecido. En realidad, el concepto del pastor Pablo no lo menciona mucho. Incluso vemos que todas sus epístolas están dirigidas, cuando dice, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de Dios que están en Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de Dios que están en Corinto. Siempre dirigía sus epístolas al cuerpo de Cristo, a los santos de Dios que están en una localidad, nunca al líder. Como hoy en día que le dan tanta importancia al líder, ese es un error que impide que el cuerpo funcione como lo diseñó el Señor. Una prueba más de que los pastores protestantes no llegan ni siquiera a siervos inútiles, lo vemos en la Cena del Señor. La Cena del Señor la hacen en las denominaciones con galletitas, con jugo de uva, como lo vemos en esta imagen. Eso representa realmente lo que son, parte de Babilonia. La Cena del Señor es una cena que se hace en la tarde o en la noche, es una cena. Una cena se hace sobre una mesa y es la cena del Señor, no es nuestra cena.
Entonces yo creo que el Señor merece el suficiente respeto para hacer la cena como Él lo indicó. En el contexto de la Pascua dice la palabra que después que hubieron cenado, el Señor tomó el pan y lo pasó. Este es el pan con los que los judíos celebran la Pascua hasta el día de hoy. Matzos, Yehuda Matzos, este es el pan. Por si no lo conocían, son como galletas cuadradas. Y no es publicidad, pero se consiguen en Mercado Libre. Entonces, no son galletitas, porque dice Pablo, siendo un solo pan, somos un solo cuerpo que por muchos es partido. Entonces el pan se pasa entre los creyentes y cada uno le corta un trozo. El vino es este vino. Manichewitz, de uva concorde. Lo busqué en todas partes, no lo encontré otra vez más que en Mercado Libre. De uva concorde para la Pascua. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, dice en la Epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, que celebraban el ágape, traducido es fiesta de amor. Entonces, en el ágape, después de que cada quien llevaba algo de comer, tenían la cena del Señor. Así como en la Pascua, dentro de la cena de la Pascua, al finalizar, el Señor tomó el pan y el vino y celebró su cena. En la celebración de la cena del Señor Gentil, tenían el ágape, que no se practica hoy tampoco, casi. Entonces, cada quien lleva algo de comer y al final se toma el vino y el pan. Entonces, volviendo al tema de los pastores protestantes como siervos inútiles, esto de la cena es algo muy sencillo, pero es muy trascendente. Entonces, si no son capaces ni hacerlo como debe ser, no son, como ya lo repetí, ni siquiera siervos inútiles. ¿Y ustedes creen que el Señor no se fija en todas estas cosas? Los judíos, a través de miles de años, han sido fieles a esto, guardando los elementos que deben ser el vino y el pan sin levadura. Pero en Babilonia vemos que esto no se practica. Acerca de este tema de la reunión escritural, muchos cristianos no saben que un grupo de cristianos en el año 1906 en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa, hubo un gran avivamiento. Eran hermanos sin educación, la mayoría eran de raza negra, y sin embargo, por el solo hecho de abrirse al Espíritu y tener el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu los retornó al patrón escritural. Sacaron el púlpito, sacaron los coros, dejaron de pedir dinero y se reunían en lo que había sido un establo. Este testimonio es tremendo porque es el testimonio directo del Espíritu Santo. 1906 en la calle de Azusa, el más grande avivamiento que ha quedado registrado. Entonces duró 3 años, pero contristaron al Espíritu y se acabó todo. Aquí tenemos la foto de los líderes de ese tiempo. Y esta otra foto del hermano Seymour, el líder. Y también estos artículos de los periódicos de ese tiempo respecto a ese avivamiento. Allí hubo muchos milagros, hubo mucha unción. Antes de llegar al lugar de reunión, varias cuadras antes, la gente recibía el bautismo en el Espíritu, eran sanados, eran salvos, sin intervención humana. Hubo muchos milagros y este libro es necesario leerlo. Es un libro realmente precioso. Este libro de Azusa Street, El avivamiento que cambió el mundo, escrito por Frank Bartleman,
el hermano que fue líder y participó de todo ese movimiento. Este libro está disponible en PDF en internet y lo puede descargar gratis. ¿Y saben quiénes eran los principales opositores? Pues los supuestos pastores, los líderes. Pero en Azusa Street, año de 1906, se retornó al patrón apostólico. Antes de terminar este video, quiero enfatizar el hecho que el protestantismo es un sistema híbrido. Como ya mencionamos anteriormente, que es la mezcla de elementos católicos romanos con verdades escriturales. Si mezclamos dos elementos distintos, el tercero es un híbrido. Y ese híbrido nunca puede volver a un elemento puro, porque él mismo es el resultado de una mezcla. Como una mula es el resultado de una yegua y un asno. Y aparte, los híbridos muchas veces son estériles. Y en Levítico 19:19 dice el Señor: mis estatutos guardaréis, a tu ganado no harás ayuntar con animales de otra especie. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de dos clases de material. Entonces el Señor aborrece las mezclas y el protestantismo viene a ser una mezcla. Aquí vamos a ver una foto de un buey en una yunta con un burro. Entonces eso no se debe hacer, porque como el buey es más fuerte, hace que el surco salga chueco. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se puede referir a matrimonio, a negocios. El punto es que el protestantismo es híbrido y al Señor no le gustan las mezclas. Uno de mis libros, titulado El cautiverio babilónico de la Iglesia, habla sobre el por qué el protestantismo y sus denominaciones no viene a ser sino un sistema híbrido, es decir, un sistema producto de una mezcla de ciertos elementos católicos romanos con algunas verdades escriturales. Por ello, tenemos que el púlpito, por ejemplo, el sermón, el altar, la división de clérigos y laicos, no vienen a ser sino elementos 100% católicos romanos. Por ello, es que en la actualidad es raro o difícil ver que algún grupo cristiano se reúne de acuerdo a las Escrituras, porque todos estos elementos católicos romanos impiden el desarrollo del cuerpo del Señor en la tierra, esto es decir, su iglesia. Conozca e identifique todos estos elementos que conservaron los reformadores y que se encuentran presentes en cualquier denominación protestante. Este libro, titulado La verdad sobre el diezmo, habla de la gran estafa que llevan a cabo los pastores protestantes el día de hoy con el cobro de los diezmos. A través de los siglos en la historia del cristianismo, el cobro de los diezmos como un medio para sostener a la iglesia es una costumbre que ha tenido amplia aceptación, debido principalmente a que sus practicantes y defensores han dado por sentado que tal práctica descansa sobre la autoridad de la Biblia. Sin embargo, ¿es esto realmente así? En este estudio demostramos que las escrituras normalmente empleadas para validar el cobro del diezmo en nuestros días han sido en realidad mal interpretadas a través del tiempo y no son directas ni unánimes al respecto, como muchos defensores del diezmo lo proponen. Por lo tanto, podemos definir con plena certidumbre de fe que el diezmo no es para nuestros días y no viene a ser sino una estafa dentro del protestantismo. Este libro, titulado Pontifex Maximus, Dinastía Milenaria de Brujos Sacerdotes, viene a ser un estudio acerca del por qué el Papa en nuestros días viene a ser el legítimo y directo representante de una milenaria dinastía de brujos sacerdotes. Sin duda, mucho se ignora de la negra y oscura profundidad de la cual emergió la Iglesia católica y romana,
y cómo representa y practica en una forma sutil y disfrazada las degradadas ideas y costumbres idolátricas del paganismo de la antigüedad, especialmente la magia y la hechicería, por medio de las cuales también ha sido capaz de mantener cegados y cautivos durante casi 2000 años a miles de millones de seres humanos que nacen, crecen y mueren en medio de las más densas tinieblas espirituales y cuyo destino final viene a ser el mismo infierno. Todos sus sacramentos, por ejemplo, no vienen a ser sino amarres basados en la hechicería y la brujería. Este libro titulado La Santa Inquisición es necesario, pues radica en el hecho que nos ayuda a discernir la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica Romana, pues el testimonio histórico nos muestra claramente que siempre que ésta ha tenido el poder en sus manos, inmediatamente se transforma en una bestia sedienta de sangre, poseída y energetizada por el mismo diablo para cumplir sus más nefastos propósitos en la tierra. Por lo tanto, en estos días de gran ecumenismo, por así decirlo, sirva este libro de advertencia a todos aquellos ingenuos protestantes ecuménicos que piensan que se puede pactar con Roma. No se engañen, pues si así lo hacen, entonces la sangre de innumerables mártires protestantes, derramada por asesinos católicos, ahora convertidos en santos, clamará traición contra ustedes en aquel día. Sí, aquel día de la venganza de nuestro Dios, cuando todos aquellos que quemaron en la hoguera a sus hijos, Dios mismo los arrojará a ellos en una hoguera eterna, cuyo fuego jamás se extinguirá. Esto es el infierno. Este video se titula El rapto pretribulacional, ¿doctrina bíblica o doctrina de demonios? Una de las más grandes controversias en el mundo cristiano hoy en día tiene que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. La teoría más popular es aquella que afirma que la iglesia no pasará por la tribulación. Sin embargo, pocos cristianos saben que la doctrina del rapto pretribulacional es de reciente invención, alrededor de 1830, y fue inventada, desarrollada y propagada por la masonería hasta el día de hoy. El peligro, no obstante, para aquellos cristianos que creen en el rapto pretribulacional, consiste en que los masones tienen preparado un rapto falso por medio del proyecto secreto de la NASA llamado Blue Beam o Rayo Azul, el cual será utilizado para engañar a millones de cristianos en todo el mundo. Después de ver las abundantes evidencias presentadas en este video respecto al falso rapto pretribulacional, creemos que usted también estará de acuerdo que tal doctrina es en realidad una doctrina de demonios. Este video, titulado Satanistas en el protestantismo, trata de famosos televangelistas de los Estados Unidos que en realidad son satanistas disfrazados de cristianos, cuya evidente y perversa misión es llevar a cabo transferencias de espíritus en los cristianos, esto es, meterles demonios. Ve a Benny Hinn y otros conocidos predicadores haciendo la señal satanista con la mano e incluso glorificando audiblemente a Satanás. Usted se asombrará también cuando vea a Benny Hinn y sus ayudantes compartir una pipa de opio. Esto además de todo tipo de herejías, blasfemias, amenazas, maldiciones, lenguas y profecías falsas de parte de estos personajes. Nosotros presentamos la evidencia. A usted le corresponde juzgar. Este video de 4 horas y media, titulado El nuevo orden mundial, las sociedades secretas y la unión de las religiones, trata de los ecuménicos y masones que se encuentran en el protestantismo corrupto. Muchos líderes protestantes, entre ellos Billy Graham, son masones grado 33. Sin embargo, la mayoría de los cristianos ignoran esto. En este video presentamos pruebas irrefutables de cómo el protestantismo está siendo destruido desde adentro, tanto por ecuménicos como por masones. Bueno, ya para finalizar, les quiero decir que todos aquellos hermanos que vean este video ya no van a quedar igual. ¿Por qué? Van a tener responsabilidad. Como dice Pablo, el que se crea profeta espiritual reconozca que lo que se escribo son mandamientos del Señor. Si se reúnen en Babilonia, en el protestantismo mezclado, van a dar cuenta al Señor en aquel día, porque la palabra es clara.
cómo debe ser una reunión escritural. Pero si prefieren someterse al hombre orquesta, que llegan al supuesto culto y párense, siéntense, los coros, pedir dinero, un servicio tan predecible como la salida y la puesta del sol, así son los servicios protestantes. También sacaron esto en el protestantismo de las células, lo cual no es bíblico. Pablo dice que es un solo cuerpo con muchos miembros. Entonces sacaron este asunto de las células. Entonces, aunque las reuniones son en las casas, el control sigue siendo igual porque les dan un programa para que lo sigan y están en la casa, pero llevan Babilonia a la casa. Entonces hay responsabilidad al haber escuchado esto, que yo no lo inventé, es 100% bíblico. Y las reuniones, dice Pablo, en este mismo capítulo 14 de 1 Corintios, dice que anhelemos los dones espirituales para la edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que si no hay manifestación de dones, no hay una edificación. ¿Qué hay? Hay una reunión cerebral, intelectual, sin dones, está muerta.